Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos hablando de uno de los temas fundamentales como cristianos para vivir una vida alineada a Dios, una vida agradable a Él. Estaremos hablando de la sabiduría. Necesitamos pedir a Dios sabiduría para poder hacer todas las cosas. Mira, vamos a comenzar encontrando el concepto en la mente y el corazón de Dios del significado de la sabiduría. Acompáñame a leer Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tenemos la descripción, el concepto de lo que Dios dice que es la sabiduría y el contraste de lo que podemos encontrar cuando no buscamos la sabiduría. Primeramente, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquí la palabra temor no significa miedo. No significa que vivamos en un miedo constante de decir, no voy a hacer esto porque tengo miedo a las consecuencias que puedo obtener si no obedezco a Dios. No, la palabra temor se traduce hacia el amor y el respeto que nosotros le debemos de tener a Dios. Entonces, para dejar verdad bien claro, el temor de Jehová o el temor a Jehová es el amor hacia Él. Y cuando nosotros decimos amar a Dios, tener sabiduría, quiere decir que nosotros obedecemos sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, amor se traduce en obediencia. La evidencia de que yo amo a Dios es la obediencia. Y esto entra en la sabiduría. Yo amo a Dios, entonces tengo sabiduría. Y mira, Dios quiere que la pidamos, que se la pidamos y Él nos la va a otorgar. Esto lo encontramos en el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, el versículo 5. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Mira qué interesante. Dice, si ustedes necesitan sabiduría, pídanla y Él nos la va a dar abundantemente, nos la va a dar en la medida que Él sabe que la necesitamos para poder vivir de una manera agradable ante Él, ¿verdad? Dice también, aclarando Santiago, nos da la instrucción, pídanla si la necesitan. ¿Por qué? Porque hay momentos que identificamos que no estamos caminando sabiamente. Entonces, si la necesitan, pídanla. Y nos da una instrucción muy clara también. Vamos a ver versículos 6, 7 y 8. Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Dios nos está dejando a través de la carta del apóstol Santiago una instrucción muy clara. La sabiduría debemos pedirla con fe, con confianza que la recibiremos. Y voy a compartirte algo. Cuando nosotros oramos con seguridad, con confianza, con esa certeza de que vas a recibir la sabiduría, Dios te la va a dar y lo vas a comprobar porque cuando te venga la primera situación que tú necesites aplicar la sabiduría de Dios, entonces vas a observar que ya Dios la ha depositado en tu mente, en tu corazón, en tu ser, para que puedas tomar las decisiones correctas a través de la sabiduría que Dios te ha depositado en ti. Mira, vamos a ver un ejemplo muy especial que quizás ya lo has escuchado, ¿verdad? Vamos a ir al primer libro de Reyes. Esta es la historia del rey Salomón y vamos a ver aquí cómo él
¿verdad? Su corazón estaba solamente enfocado en pedir la sabiduría, y entonces eso fue algo que a Dios le agradó. Y Dios se la otorgó a Salomón así como él la pidió para el momento preciso que él la necesitaba en ese punto de su vida y de su historia, ¿verdad? Mira, vamos a leer capítulo 3 del primer libro de Reyes, del versículo 3 al 12. Y entonces dice la palabra del Señor, dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó a Dios, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Una historia extraordinaria, excelente. La situación de Salomón, estaba él a punto de comenzar a gobernar el pueblo de Dios, ¿verdad? Lo acabamos de escuchar. Unas palabras claves aquí encontramos. Versículo 1 dice que Salomón amó a Jehová. Salomón lo amaba, y recuerda que el temor a Jehová se traduce en amor, en obediencia. Salomón amaba a Dios, y Salomón vivía bajo las ordenanzas que David su padre le había enseñado acerca de Dios. Dice que él sacrificaba holocaustos, ¿verdad? De una manera constante, se presentaba a buscar a Dios, y Dios le dice de una manera extraordinaria, ¿verdad? No sé, pero cuando escuchas estas palabras, Dios diciéndole a Salomón que le pida lo que él quiera que haga. Estas palabras nos indican una relación personal muy, muy bonita, muy estrecha. Salomón lo amaba, lo buscaba constantemente. Recuerda que el ofrecer sacrificios en este momento es como cuando tú y yo venimos a buscar a Dios en oración. Traemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nos hincamos, tomamos la Biblia, ofrecemos, como dice Romanos 12, ¿verdad? Nos presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces Salomón ofrecía esos sacrificios. Hoy tú y yo nos ofrecemos nosotros, y es esa búsqueda constante para Dios que hace que Dios pueda decirte de la misma manera hoy: ¿qué es lo que tú quieres que te dé? ¿Qué es lo que necesitas? Y observa la petición de Salomón. Dice, no pidió riquezas, no pidió la muerte de sus enemigos, no pidió nada más que sabiduría. Salomón sabía que era lo que necesitaba para poder
vivir en el temor de Dios, seguir haciendo las cosas como Dios quería que las hiciera. Su única preocupación de Salomón era hacer la voluntad de Dios, y él sabía que a través de la sabiduría él podría llegar a ese objetivo, esa victoria de poder vivir como Dios quería. Entonces, ves, a Salomón pidió la sabiduría, se le otorgó, y dice también aquí en el versículo 10, ¿verdad? Que eso le agradó a Dios, eso le gustó al Señor, que no pidamos o estemos constantemente pidiendo cosas materiales ni nada, son necesarias, pero la Biblia dice que busquemos primero a Dios y Él va a añadir todo lo demás. Entonces lo vemos nuevamente aquí. Dios se agradó de la petición de Salomón y él le otorgó la sabiduría. Vemos cómo Salomón gobernó y llevó, ¿verdad? En el tiempo de su gobierno, la mayor parte de su tiempo gobernó con esa sabiduría y fue muy exitoso. Mira, vamos a ver, ¿verdad? Algunas características cuando nosotros vivimos pidiéndole a Dios sabiduría. Vamos a ver allí en Proverbios capítulo 2. Algunas características que tú vas a experimentar cuando tú vives en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 al 11. Y mira, aquí Dios está hablando a nuestros corazones y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. O sea, las palabras de Dios, sus mandamientos, es toda la Biblia. Y entonces él dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros. Mira, qué hermoso el Señor. Él sabe que para nosotros los humanos la plata y el oro y los tesoros son cosas preciadas. Y Él dice, si tú la buscas como con esa misma intensidad, entonces, dice el Señor, tú entenderás el temor de Jehová. Si tú buscas la sabiduría, vas a entender el amor y el respeto a Dios, y entonces hallarás el conocimiento de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Varias características de vivir en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Hemos visto varios ejemplos y hemos visto cómo la palabra de Dios nos llama y el Señor mismo nos dice que busquemos sabiduría para poder vivir en esas vidas victoriosas y tomando decisiones correctas. Entonces yo quiero dejarte con este mensaje, espero que sea de mucha bendición a tu ayuda. Permanece pidiendo la sabiduría y buscándola, porque Dios ha dicho que Él la proveerá y te la dará abundantemente. Que Dios te bendiga.